La vida pasa tan rápido que muchas veces no nos da tiempo a poder aprender lo que verdaderamente tiene esta religión. Es tan grande y tan poderosa que lleva a las personas muchas veces al abismo y otras veces los saca a flote. Las personas no pueden estar obsesadas en esta religión ni pensar que todo lo que les sucede es basado en la brujería. Las personas tienen que tener su espacio para la religión, su espacio para su vida, si no esto se convierte en ustedes solamente en esto, en religión. Usted tiene que atender a su señora, usted tiene que atender a su familia, usted tiene que abrirse paso y expandirse en su vida cotidiana. Usted debe aprender una carrera, usted debe estudiar, no solo dedicarse a la religión, a pesar de que el ser brujo es muy lucrativo y obtiene mucho dinero si sabe lo que hace. Claro que existen los explotadores, pero eso con el tiempo van mermando y mermando hasta que se acabe, porque cuando empiecen a decir que este tipo no sabe y este no sabe, este brujero no sabe y no sabe, las personas le echan un pie. Pero bueno, volvamos de nuevo a las patipembas o signos, que es lo que nos interesa a nosotros. Realmente lo que están haciendo, eso es cuestión de ellos. Siempre, como hemos dicho, cuando pintamos una carabela estamos representando a un espíritu en ganga. Pero cuando pintamos estas deidades, juegan una parte más importante y más fuerte en los trabajos que se realicen. Hoy vamos a hacer un trabajo representativo de Mamá Chola, la Caridad del Cobre, donde esa carabela lo que tiene representativo son plumas. Esto va a estar directo con el pavo real. Esas plumas que tienen representan a Mamá Chola, la Caridad del Cobre, que utiliza esas plumas del pavo real. Cuando ponemos círculos, sabemos que estamos trabajando con Mamá Chola, como hemos explicado, y más que tenemos pintado la identidad con la quillumba o la calabeza o la carabela que hemos pintado. Pintamos también a Lucero como guía importante en este trabajo. Pintamos el sol, como hemos dicho, y así va a estar convenios o tratados que muchas veces nos va a ser importante cuando queremos atraer a alguna persona o unir para el amor. Es cierto que no cabe duda que esta religión nos enseña a trabajar bueno o a trabajar malo, haciendo los convenios o tratados que van a estar fortificando totalmente al trabajo. Si bien los convenios que existen son en muchas ocasiones mantenidos en un tabú, o muchos ganguleros hablan de tratado y tratado y tratado, pero ni saben los nombres, ni saben los significados que son o que se utilizan y para qué se utilizan. Todo el mundo dice, no, los convenios o tratados, los convenios de tratados de Sarabanda, los convenios de tratados de Cuyo, los convenios de tratados de Siete Rayos, pero hablan de convenios tratados, pero en realidad no saben nada, ni los nombres, ni lo que significa. Eso lo estoy viendo yo a montones. No aquí,
que es Estados Unidos. Allá en Cuba sucede lo mismo. Esos son cosas muy ocultas que han sido entregadas a algunas personas. Yo he tenido la dicha esa, de que me lo han enseñado. Y así yo doy algo, pero también mantengo algo para mí, ya que no sé el momento que me va a hacer falta para poder defenderme de los envidiosos, de aquellos que me hacen trabajo, de aquellos que quieren que yo hasta me muera. Pero si me muero yo, ¿quién le va a enseñar tanto como yo? Así que eso es un lío. Pero bueno, como dice la religión, si me llaman yo va. Yo no tengo miedo. Tampoco tengo miedo a la guerra o a la huanga, porque yo sé lo que hago. Además, cada cual se muere cuando le toca. Si bien cuando jalamos los Cubán, tratados o convenios del Mayombe, alante de Lucero Monte Leguá, vamos a estar haciendo un trabajo verdadero. Con ese trabajo anterior usted puede, como dice, arrimar a un matrimonio, limpiarle el encombo de la persona. Siempre recuerden que cada vez que hay un trabajo hay que hacer una limpieza. Y muchas veces mandar limpieza a la casa. Porque limpian el cuerpo, pero la casa sigue con los problemas. Entonces hay que empezar de atrás hacia adelante para sucular el encombo o el munanzo donde vive esa persona. Y si hay 2 o 3 personas, también deben darse un baño de despojo para que limpien y estén tranquilos por lo menos cuando hagan el trabajo. Siempre que se hagan el trabajo o manden limpieza, casi siempre subsisten problemas, porque al desprender las cosas malas que existen en la persona o en la casa pueden ocasionar problemas. La persona tiene que evitar esos problemas. Cuando se limpia o se circula el encombo, se mantiene uno tranquilo por lo menos 24 horas. No se coge sol y se está tranquilo ni sereno tampoco. Aquí también estamos haciendo una carabela con camino de Mamá Chola, la caridad del cobre. Esta flecha representativa de ella y a la vez representativo muchas veces, según los signos que se pongan de Guatarián, Bochoso y San Norberto. Pero cuando pintamos una carabela como la que tenemos, está directo este trabajo con Mamá Chola, al cual cualquier cosa de endulzamiento lo ponemos alante del lucero, ya que este va a abrir los caminos. La flecha que tiene la carabela, usando 5 ceros representando a Mamá Chola, la caridad del cobre. Estas flechas, al cual representan a Mamá Chola o Chola Huengue o Mariquilla Hue, como se conoce. Yo mi Munanzo la conozco por Mariquilla Hue, pero cuando hablo de Mariquilla Hue, a lo mejor muchas personas no van a entender. Por eso hablo de Chola Huengue o Mamá Chola, que es lo mismo, poniendo 2 signos de firmeza, como lo enseñamos en los videos anteriores. Así usted podrá tener la firmeza del trabajo y hacer cualquier trabajito de eso que es representativo para el amor, con miel de abeja, melado, palo jala jala, ven a mí, llamado, yo puedo más que tú, todo eso rayado, quemado en nombre de la persona, y prendiendo una vela, siempre, muchas veces mandándola a la persona un baño con hierba botón de oro, no con el botoncito que tiene la mata, sino con la hierba, limpiándola en el agua. Eso hace como una melaza y eso es uno de los mejores baños para el amor y el desenvolvimiento. Si pintamos puñales
estamos representando también a mamá chola, que utiliza puñales. Eso infinidades de paleros no lo saben. Estoy dando esa oportunidad para que incluyan en sus patipén bajo signo muchas más cosas. De esta manera castigamos la traición que nos hizo el vecino, que nos hizo nuestro amigo, que nos hizo el que trabaja con nosotros, el que quiere arrebatarnos nuestro trabajo, el que quiere hipócritamente tratarnos. Con este trabajo, con una limpieza, con hierbas aromáticas, puede ser pantamuerto, puede ser albahaca, muralla, puede ser la escoba amarga, infinidades de hierbas que existen para sucular o limpiar el encombo. Es importante. Si no, simplemente se le manda a la persona un baño de encese, vino seco, con un chorro de entumbo, alcohol, con humo de tabaco y una clara de huevo batida con la mano en el agua hasta que haga espuma, echando humo de tabaco, y al terminar con el tabaco, echarle el tabaco en el agua y ripiarlo igual, y esa agua que coja ese color carmelita es buena para darse un baño de despojo. Ahora, para aquellos que no se despojan y que eso, cada vez que vayan al baño y se bañen, orínense los pies, desde la rodilla hasta los pies. Esto lo va a librar de mucha brujería que pueden estar pisando o polvo, y lo va a mantener limpio, ya que el orine contiene amoníaco. Claro que nosotros no podemos bardear la casa con amoníaco porque alejamos lo malo y lo bueno también. Eso es parte importante. Nosotros no podemos limpiar la casa con hielo. Nosotros tenemos que limpiar la casa con agua de hielo. Cuando el hielo se derrita en el agua, nosotros podemos bardear nuestra casa con perfume, echando humo de tabaco, y aquellos que son más cristianos, quemando un poco de incienso. Es bueno también. Pero nosotros los paleros mandamos un baño o un bardeo a la casa con encese, vino seco, entumbo, alcohol, humo de tabaco y muchas veces un poco de hierba paraíso, que es buenísima para mantener la paz en la casa. Todo esto lo explico para que las personas tengan una idea de lo que pueden estar haciendo. Vemos que estas carabelas tienen unas flechas arriba. Dice, bueno, ¿y esto qué cosa es ahora? Esto es la misma mamachola, pero trabajando para la traición. Como le dije, cuando lo traiciona su amigo, cuando lo traiciona un hermano, cuando lo traiciona un familiar, cuando lo traiciona el que trabaja con usted, el que le da la doble cara, se hace este trabajo, se despoja y se menciona el nombre de esa persona para que todo lo malo sea virado y sea apuñalado con ese puñal que representa a mamá chola. Vamos a ver más adelante muchos más trabajos que podemos hacer en base a aquellas personas que nos están traicionando, limpiando así siempre el encombo de la persona. Podemos dar sacrificio animal, un gallo, limpiando a la persona con el gallo y después dándole camino, no comiéndolo, llevándolo para la línea o llevándolo para el monte o hasta para unas 4 esquinas, según lo que sea. Siempre al lucero hay que tenerlo contento. Manténgalo contento y sus caminos estarán abiertos. Recuerde que el lucero, el cuyo lenguaje, puede encerrar sus caminos, no dejándolo desenvolver. Por eso siempre tenemos que tener primero todo bien hecho con lucero el lenguaje.